reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Israel set out with all En the aquellos people of días, Moses. Israel con todo lo Arrived at suyo Beersheba. se puso en He camino, offered llegó sacrifices a to the Beerseba God of his father y Isaac. allí ofreció sacrificio al There Dios de God su padre said to Isaac. Israel Dios le in a dijo a vision by Israel night, en una "Call, visión de noche, Jacob, Jacob, Jacob." Jacob, He answered, respondió, "Here I am." aquí estoy. Then he said, "I Dios am le God, dijo, the yo soy God of your Dios, father. el Dios de tu Do not be padre. afraid to go down to No Egypt, temas bajar a for there Egipto, I will make you porque a allí te great nation. convertiré en un pueblo Not numeroso. only will I go Yo down to bajaré Egypt with you, contigo a Egipto I will y also yo te bring haré you back subir, here after Joseph y has José te closed your cerrará los eyes." ojos. So Jacob Al departed salir Jacob from de Beersheba, Beerseba, and the los sons of hijos de Israel Israel put their father in the hicieron montar a carriages su of Shechem, padre con los niños y in the las wagons mujeres that en Pharaoh las carretas had sent que for his el horsemen. faraón había enviado para They took with transportarlos. them their livestock, Tomaron el and ganado their y las possessions posesiones that que they habían acquired adquirido en in the land Canaán of Canaan. y emigraron a Egipto. Thus Jacob and all his Jacob descendants con todos sus migrated from descendientes, Egypt, hijos y his nietos, sons and his hijas y grandsons, nietas, his daughters and his granddaughters, all his y descendants. todos los He took with descendientes him to los Egypt. llevó consigo a Egipto. Israel had sent Judah ahead of Jacob envió Joseph, por delante a so Judá that he might meet him. a visitar a José y a preparar They el arrived sitio en in the Gosén. region of Cuando Goshen. llegaron a Gosén, Joseph hitched José one of the mandó horses preparar la to his father carroza y se dirigió a and rode Gosén to meet his a father recibir a su Israel padre. in Goshen. Al As verlo, se soon le as echó al Joseph saw him, cuello he flung himself on y his lloró knees abrazado a él. and wept a long time in his arms. Israel le And dijo Israel said to a Joseph, José, "At last I can die, ahora puedo morir now that I have seen después de for haber myself visto tu that rostro Joseph y que is still vives. alive." Verbum Domini. The salvation of the just. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los Trust justos. in the Lord and do good. Confía en el Dwell in Señor the y land haz el and be bien. fed in security. Habita tu tierra Cling y to the mighty, practica la lealtad. and he will grant Sea el the Señor heart's tu desires. delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. The Lord watches over the lives of the El wholehearted. Señor vela Their los días de inheritance los endures buenos forever. y su herencia They are durará not put to siempre. shame in an evil No se time. agotarán en tiempos In de days of sequía. famine, En tiempo de hambre se saciarán. El Señor es quien salva a turn los from evil justos. and do good, that you may abide Apártate del forever. mal y haz el The bien, Lord loves y a good siempre man tendrás una and casa, forsakes not porque his el faithful Señor ones. ama la justicia y no abandona a sus fieles. The El salvation Señor of the es quien just salva a los is from the justos. Lord. He El is their Señor refuge es from quien all salva a los trouble, justos. and the Lord Él helps es them su in alcázar en el trouble. peligro. El He Señor los delivers them from protege the wicked y los and libra. saves them, Los libra because de they los take malvados refuge in y him. los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. When the Spirit of truth comes, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo.
Jesus said to his apostles, En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu del Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos se odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Verbum Domini. Santa Kateri Tekakwitha, cuyo memorial celebramos hoy, nació en 1656 en un pueblo cerca de Orisville, Nueva York. Se le conoce como el lirio de los Mohawk. Fue la hija de un jefe guerrero Mohawk y una mujer cristiana de la tribu algonquina que había sido capturada por los iroqueses. Cuando Carrie tenía apenas 4 años, una epidemia de viruela llegó a la aldea y entre las víctimas estuvieron sus padres y su hermano, quienes murieron de esta terrible enfermedad. Kateri sobrevivió, pero producto de la viruela su rostro se desfiguró por las heridas y quedó media ciega. Desde ese momento fue criada por su tío y su familia, y su tío que la crió sería el próximo jefe de la tribu después de la muerte del padre de ella. Ella recibió el nombre Itecawita, que significa aquella que empuja con sus manos, porque ella solía caminar con las manos, pues había quedado ciega. Pero el nombre Tecawita también tenía un significado muy especial para los Mohawk. Significaba una mujer ideal, alguien que trabaja duro y mantiene todo en buen orden, y alguien que es prudente. Y ella cumplió con ese significado. Debido a la influencia y enseñanza de los misioneros jesuitas franceses en su aldea, en ella nació un gran deseo de conocer al gran y único verdadero Dios, y ella buscó recibir educación en la fe. Tardó cierto tiempo debido a la oposición de su tío y dos de sus tías. Un evento muy importante sucedió que tendría gran influencia en ella y la aldea en 1671, cuando un muy conocido jefe entre los Mohawks se convirtió a la fe. En uno de sus viajes llegó a la aldea de ella, que llegó a ser conocida como la aldea de oración, y le llamó la atención la hospitalidad y caridad exhibidas ahí, en especial hacia los enfermos, los ancianos y los niños. Conmovió mucho a este jefe guerrero. Después de hablar con el misionero sacerdote y ser instruido en la fe, fue bautizado y recibido en la Iglesia Católica. Tomó como nombre cristiano José y esperaba con ansia regresar a casa, a su aldea, y llevar a su esposa de vuelta para vivir a esa aldea de oración y ser catequista para comunicar la verdad de la fe. Pero cuando llegó a su aldea natal y anunció públicamente su conversión a la fe y su decisión de mudarse a la aldea de oración, recibió mucha resistencia y oposición. Ofreció tomar a cualquiera que quisiese acompañarlo. Estaba lleno de fervor por lo que el Señor había hecho en su vida y quería llevar la mayor gente posible con él.
y hubo 30 más o menos personas que quisieron seguirlo de vuelta a esa aldea, pero también despertó gran controversia y fue acusado de traidor, de dividir la comunidad, la tribu. Mientras tanto, en cierta ocasión, Tecahuita tuvo una conversación con un misionero jesuita, un sacerdote en su aldea, cuando su tío y su familia no estaban. Le expresó al sacerdote su deseo de conocer al Dios verdadero, quería aprender más de la oración y ser bautizada, ser cristiana. Él le dijo a ella muy claramente, va a ser muy difícil. Él sabía que habría mucha resistencia que ella encontraría, pero ella expresó un firme deseo de proceder. Así que él prometió enseñarle la fe católica y cuando tenía unos 20 años de edad, el domingo de Pascua la bautizó y fue cuando recibió el nombre Cateri, que significa Caterina. Sufrió mucha persecución de su familia y otros en la tribu por su fe católica. Y las lecturas que tenemos de hoy son las lecturas de la semana, pero concuerdan mucho con la vida de ella. El Señor dijo, serán perseguidos incluso por sus propios familiares. Santa Cateri tuvo mucha oposición y pasó por muchas tribulaciones. Uno de ellos es porque sentía el llamado de Dios a consagrarse plenamente a Dios, así que se negó a casarse, y eso era algo muy importante en su tribu y recibió mucha oposición por ello. También a causa de su fe católica, se negaba a trabajar los domingos, y como dirían algunos de sus familiares, si no quieres trabajar, no comerás. En cierta ocasión se cuenta que un joven bravo, un guerrero, se acercó y le amenazó con matarla si no renunciaba a su fe. Y se cuenta que como respuesta ella mostró gran calma y este joven bravo dejó caer su arma y salió yendo por la gracia de Dios en ese momento, asustado porque Dios claramente estaba obrando en ella. Pero el Señor dijo, vas a experimentar persecución. Cuando te persigan en un pueblo, ve a otro. Así que eso es lo que hizo Santa Cateri. Habrá momentos que estamos llamados a permanecer firmes, pero otros momentos en que nos veremos inspirados a irnos. El Señor dijo, cuando los persigan, vayan a otro pueblo. Llegó pues el momento de Cateri de hacer eso, pues huyó y se fue a este lugar llamado la aldea de la oración, lleno de personas de gran fe. Y nuevamente fue ahí que su fe se profundizó, en especial en la práctica de la virtud y la penitencia. Ella tenía un gran deseo de rezar por la conversión de las almas, y fue en esa misión que recibió su primera comunión, y regularmente ella iría a misa. Y los padres misioneros en esta aldea de oración tenían un sistema muy eficaz para enseñar la fe. A los Mohawks les gustaba la música y cantar, y así es como enseñaban la fe. Componían himnos y enseñaban los 10 mandamientos, enseñaban el credo y devociones como el rosario y las estaciones de la cruz a través del canto. Y eso funcionaba. Así es como ella llegó a aprender la fe, lo cual le ayudó a crecer en su relación con Dios. A pesar que Kateri era libre ahora de la persecución proveniente de su familia por su fe católica, ella aún así sufrió muchas tribulaciones. Incluso en esa aldea de oración, continuamente era presionada por amigos cercanos y familiares para que se casara. Era algo esperado de las jóvenes y era inaudito, especialmente para mujeres de las tribus indias, no casarse. Pero ella sintió el llamado de entregarse plenamente a Dios y cuando tenía 23 años, con el asentimiento de su director espiritual, tomó un voto de virginidad perpetua. También sufrió de muchos malentendidos y envidias de parte de otros, pero ella perseveró y se esforzó en vivir la vida de oración, en especial ante el Santísimo Sacramento y el servicio al prójimo. Fue muy cuidadosa en no llamar atención a sí misma. Trataba de cumplir sus penitencias en secreto por amor a Dios y para la conversión de las almas, pero sabemos que Dios tiene una forma de
dar a conocer las cosas. Cuando uno de los sobrinos de Kateri murió y estaban cavando la tumba en el cementerio, una de las jóvenes le preguntó a Kateri de broma, ¿dónde estará tu sepulcro? Y con una sonrisa ella señaló un punto en particular y dijo, estará ahí. 6 meses más tarde moriría y cuando fue sepultada, sus compañeros se asombraron que ese fue el punto exacto que ella había elegido, donde fue sepultada. Y en su biografía, su director espiritual, el padre Scholenek, dijo que uno de los sacerdotes quería sepultarla en la iglesia, pero yo no estuve de acuerdo con él. Yo designé el lugar de su sepultura en el cementerio sin saber hasta más adelante que yo la mandé a sepultar en el punto mismo que ella había señalado. Katere murió a la joven edad de 24 años y en su lecho de muerte dijo a su amiga que estaba manteniendo vigilia junto a su lado que siempre se mantuviera leal a Jesús y que ella rezaría por ella desde el cielo. Y sus últimas palabras fueron sencillamente, Jesús, te amo. Como el padre Francis Javier señaló en su biografía de Kateri, inmediatamente después de su muerte, un misterioso evento ocurrió. Los sacerdotes y todos los presentes lo vieron ocurrir. Su rostro cambió por completo en un breve plazo de unos minutos. Según reportes de varios testigos oculares, parecería como una escena de una película en cámara lenta. Las marcas de la enfermedad, las líneas de sufrimiento desaparecieron. Su rostro se volvió fresco, radiante e increíblemente hermoso. Incluso las marcas que le habían desfigurado por la enfermedad de su niñez no podían verse. Su cara cambió de color hasta que mostraba el matiz atractivo de una niña india saludable. El padre Scholenek, que por seguro no era ni sentimental ni supersticioso, emitió un grito de sorpresa. Sorpresa y asombro se propagaron entre los presentes, incluso aquellos que habían torturado a sus enemigos sin misericordia, se conmovieron hasta llegar a las lágrimas ante esta visión. Cateri fue canonizada por el Papa Benedicto XVI en el 2012, hace poco más de 10 años, y es modelo de fe para nosotros. Pedimos sus oraciones el día de hoy, y en especial por todos aquellos que son perseguidos por su fe en Cristo. También pedimos que rece por cada uno de nosotros para que permanezcamos fieles hasta el final.